Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 2 y el día de hoy presentaremos nuestro proyecto final respecto al control motor. Los puntos que tocaremos en el transcurso del video será la introducción, donde se definirán los conceptos más importantes, los objetivos del proyecto. Posteriormente hablaremos del sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema musculoesquelético. Por último, se hablará sobre el modelo de aprendizaje y la aplicación de este. También hablaremos de la valoración inicial y el plan de intervención. Como introducción, tenemos que el control motor es una serie de procesos cognitivos, sensoriales y motores que tres sistemas ejecutan para un control postural y movimiento específico. Estos tres sistemas son llamados así porque están compuestos por un mismo tejido. Aquí encontramos el sistema nervioso periférico, que está formado por componentes sensitivos o aferentes, el sistema nervioso central, formado por la médula espinal y el encéfalo, y finalmente el sistema musculoesquelético. Es decir, estos tres sistemas van a actuar en conjunto para la generación del movimiento. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de vías aferentes, donde la información sensitiva se va a transmitir hacia la médula. Posteriormente va a ser integrada y se va a transportar por diversas vías motoras, hasta los músculos, donde finalmente se va a dar lugar a la contracción o a la relajación de los mismos, dependiendo la actividad de la persona. El aprendizaje motor es el proceso para adquirir, mejorar y automatizar las habilidades motoras, es decir, producir cambios relativamente permanentes en la capacidad para realizar alguna actividad. Esto va a ser gracias a la práctica y a la experiencia. Aquí también entran dos conceptos muy importantes, como lo es el feedback, que es toda esta información sensorial, visual, etcétera, que nos van a ayudar para condicionar los cambios en nuestro mecanismo de aprendizaje. Es decir, vamos a tener que pasar por algún error para poder ajustarlo. Y por último tenemos el feed forward, que justamente es su consecuente. Una vez que nosotros ya ajustamos este error, vamos a anticiparlo para no volver a caer en el mismo. Por ello es muy importante conocer qué es una habilidad. Estas son los movimientos naturales e innatos. Por ejemplo, en el bebé es la succión y la búsqueda del seno. Una habilidad básica son habilidades generales que en conjunto nos ayudan al aprendizaje de habilidades más complejas. Por ejemplo, habilidades básicas como caminar, saltar, etc. Y una destreza es la capacidad que el individuo va a tener para ser eficiente en alguna habilidad determinada. Entre sus características es que tiene que ser rápida, usar la menor cantidad de energía y ser de la manera más eficaz. Por ejemplo, en el caso del tenis, se necesita muchísima destreza a la hora de golpear la pelota con la raqueta. Es el mismo caso para un chef al momento de cortar las verduras. En cuanto al objetivo del proyecto, la habilidad que se quiere enseñar es salir de la alberca sin necesidad de usar la escalera de una manera fácil, rápida y segura a nuestra compañera Leslie. Un punto clave que consideramos muy importante como parte de nuestro proyecto es que Leslie, nuestra paciente, tiene un antecedente de operación en el cerebelo, por lo cual durante la intervención vamos a tratar los desbalances que pueden generar complicaciones para adquirir esta habilidad. Entonces, creemos que es importante enseñar esta habilidad, ya que esto le va a proporcionar un sentido de independencia y autoconfianza a la paciente, siendo útil cuando las escaleras no estén disponibles e incluso puede proporcionar seguridad a quienes no saben nadar o le tienen miedo al agua. También consideramos que esta habilidad es muy importante, sobre todo en situaciones de emergencia, donde la persona esté sola, esté fatigada, que necesite salir urgentemente o las escaleras simplemente no sean accesibles en ese momento. El salir de la alberca sin la escalera será clave para salvaguardar la integridad de la persona. Esto sobre todo siendo un punto muy importante para personas mayores, niños e incluso para personas con alguna discapacidad. Y también pensando en aquellas personas que tienen una ausencia de extremidades. Y también es importante simplemente por el hecho de que va a ser una facilitación de la transición del agua a la tierra. Aunque se puede salir de la alberca de muchas maneras sin necesitar la escalera, creemos que el enseñar la técnica de estabilidad es importante para evitar lesiones por medio del cuidado de la postura. Em, el enseñar la técnica también puede hacer que el movimiento sea más rápido y eficiente, y esto va a ser muy importante sobre todo en las situaciones de emergencia que ya mencioné.
El enseñar esta técnica y el que el paciente la sepa puede ayudar a mejorar la función, otras funciones corporales, y esta técnica también puede ser parte de los pasos de rehabilitación por alteraciones de la función, para evitar lesiones y ayudar al potenciamiento de la rehabilitación. Lo que se va a necesitar para enseñar esta habilidad, pues es el cuerpo completo, al ser una actividad que involucra los hombros, los brazos, la cadera, el tobillo, el core, las piernas y los músculos extensores de la espalda. Sin embargo, en caso de que hayan alteraciones de la función o en las estructuras, como en el caso de aquellas personas que no cuentan con algunas extremidades, se pueden hacer adaptaciones para que esto pues se consigan los mismos objetivos. Sin embargo, ya hablando de funciones corporales, se va a necesitar muy buena movilidad, fuerza y resistencia muscular para soportar el peso, estabilidad articular, coordinación, equilibrio y propiocepción. La vía extrapiramidal involucra los tractos rubroespinal y reticuloespinal, que permiten la flexión y extensión respectivamente. Los músculos de las piernas realizan flexión y extensión para ayudar a elevar el cuerpo. Al flexionar las rodillas y la cadera se genera una fuerza para empujar hacia arriba. De igual manera, cuando colocamos las manos en el borde de la alberca, flexionamos los codos y después extendemos los brazos. En los tobillos se realiza una plantiflexión para aumentar dicho impulso. También participa el tracto vestibuloespinal. Antes y después de salir de la alberca, los músculos del tronco, espalda y cuello comienzan a activarse para mantener una postura estable. La cabeza se estabiliza para mirar hacia adelante, facilitando el control visual del movimiento. Los núcleos rojos del mesencéfalo ayudan al enderezamiento. Mientras el tronco se eleva, los músculos de miembros superiores mantienen el control para lograrlo. Los núcleos de la base coordinan los cambios en la postura. Al salir de la alberca, el cuerpo cambia de una postura casi vertical hasta estabilizarse completamente. El cerebelo permite la coordinación de miembros superiores y miembros inferiores para el impulso y el control del equilibrio para salir de la alberca. La acción que tiene el sistema nervioso central sobre el músculo consiste en dos neuronas: la neurona motora superior, cuyo soma se encuentra en la corteza cerebral, llegando hasta la médula espinal. A su vez, en la médula se localiza la neurona motora inferior, que va a partir desde la asta anterior de la médula espinal y continuará su trayecto hasta el músculo específico que le corresponda. Ahora que repasamos que la vía es primordial para los comandos motores de los que depende el movimiento voluntario, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo las fibras activarán una parte específica del cuerpo? Para esto, Penfield diseñó el siguiente esquema de las zonas específicas que cada área de la corteza va a inervar. Es por ello que tiene esta peculiar distribución desde un corte coronal. Podemos observar que para nuestro objetivo, las áreas que se activarán se encuentran a lo largo de la cisura de Rolando, que podemos ubicar en morado. Sumando la información para poder lograr salir de la piscina, es necesaria la coordinación y activación de la musculatura de los miembros superiores, inferiores y manos, abarcando la función de flexión, extensión, rotación, pronación y supinación. Bueno, en este apartado hablaremos de cómo el sistema nervioso periférico ayuda con sus receptores que regulan el movimiento y la postura para lograr el desafío que es que Leslie logre salir de la alberca. Bueno, primero tenemos que el sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias como el ritmo cardíaco, la respiración, que son esenciales para mantener el esfuerzo para el momento de estar en la alberca y lograr salir de ella. Bueno, aquí logran intervenir distintos receptores. Primero tenemos los receptores adrenérgicos y también tenemos a los muscarínicos. Estos ayudan al cuerpo para reaccionar ante este esfuerzo, justamente controlando este tipo de cosas que son involuntarias como el ritmo y la respiración. También tenemos que el sistema nervioso somático controla los movimientos voluntarios, como cuando va a empujar sus brazos o extiende las piernas para impulsarse.
En este caso, los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular permiten la contracción precisa de los músculos para lograr este tipo de movimientos. Por último, tenemos la propiocepción, que permite al cuerpo saber su posición en el agua. Los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi son clave para ajustar la fuerza y evitar cualquier tipo de lesiones. También ayuda a que la persona mantenga el control de todos sus movimientos mientras logra el impulso en el agua. Bueno, en conclusión, este tipo de receptores del sistema nervioso periférico son esenciales para coordinar el esfuerzo físico necesario para salir del agua sin el uso de la escalera. Bueno, primero tenemos a los receptores adrenérgicos, que pueden ser tanto alfa como beta. Cuando una persona se prepara para hacer un esfuerzo intenso, los receptores adrenérgicos activan una serie de respuestas. Hay varios tipos. Los receptores alfa contribuyen a la contracción de ciertos vasos sanguíneos. Estos aumentan la presión arterial y dirigen a la sangre hacia los músculos que están trabajando de manera más intensa, como en este caso vienen siendo los brazos y las piernas. En cambio, los receptores beta aumentan el ritmo cardíaco, la fuerza de contracción del corazón, y esto asegura que los músculos reciban suficiente oxígeno y nutrientes durante el esfuerzo. También tienen un papel en la relajación de las vías respiratorias, mejorando la capacidad para tomar oxígeno, que pues es algo fundamental para mantener el esfuerzo en el agua. También tenemos a los receptores muscarínicos, M3, que estos responden a la acetilcolina y se encuentran en el músculo liso y las glándulas. En el contexto que se encuentra Leslie, los receptores M3 ayudan a la regulación de la respiración y en la producción del sudor para la termorregulación. La activación de estos receptores también permite que la persona mantenga un ritmo respiratorio adecuado, también que controle la temperatura corporal, evitando así sobrecalentarse ante el esfuerzo. Por otro lado, tenemos al sistema nervioso somático, el cual regula los movimientos voluntarios, como es la contracción de los músculos para intentar salir del agua. En este caso, aquí intervienen los receptores nicotínicos, que son esenciales para transmitir señales nerviosas que controlan el movimiento muscular. Estos receptores nicotínicos responden a la acetilcolina y son responsables de iniciar la contracción muscular en el músculo esquelético. Estos receptores se encuentran en la placa neuromuscular, que viene siendo la conexión que hay entre la neurona y el músculo, y cuando el cerebro envía la señal para empujar con los brazos o las piernas, la neurona libera acetilcolina en la placa neuromuscular. Los receptores nicotínicos, al recibir esta señal, lo que provoca es una serie de reacciones que permite que el músculo se contraiga y realice el esfuerzo necesario. En el contexto que estamos, que es de Leslie, estos receptores son los que permiten que los músculos de los brazos y las piernas realicen los movimientos coordinados y precisos, aplicando la fuerza adecuada para impulsarse hacia arriba. Cada vez que Leslie intenta flexionar o extender los brazos o las piernas para ganar altura, los receptores nicotínicos se aseguran de que la señal nerviosa llegue de manera correcta y que el músculo logre responder al estímulo. Bueno, en este apartado son los receptores de la propiocepción. Recordemos que la propiocepción es la capacidad del cuerpo para sentir su posición y los movimientos en el espacio. En una situación como salir del agua sin apoyo, es fundamental para que la persona tenga control sobre sus movimientos y así poder ajustar su postura y su fuerza. Dentro de estos propioceptores tenemos dos tipos, los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos musculares están ubicados dentro de los músculos y son sensibles a los cambios en la longitud del músculo. Cuando la persona empuja con los brazos o las piernas, los usos musculares detectan la extensión o contracción del músculo y envían esta información al cerebro. En este caso, los usos musculares ayudan a la persona a saber si está aplicando suficiente fuerza o si necesita ajustar la longitud de sus músculos para optimizar el movimiento. Y, por ejemplo, los órganos tendinosos de Golgi, estos se encuentran en los tendones, justo donde el músculo se une al hueso y detectan los niveles de tensión muscular. Cuando los músculos de los brazos o las piernas están aplicando una gran cantidad de fuerza para salir del agua, los órganos tendinosos de Golgi regulan la tensión para evitar daño o lesiones.
Si una persona está aplicando demasiada fuerza en un momento determinado, estos órganos tendinosos de Golgi pueden inhibir la contracción excesiva del músculo para, para lograr la protección de los tendones y para poder evitar una posible lesión. Bajo este contexto, que es salir del agua, este mecanismo va a ser crucial para que el cuerpo maneje la fuerza de manera segura y para que el movimiento logre ser estable. Respecto al video anterior, nos enfocaremos en la posición de nuestra compañera y en cada uno de los movimientos y músculos que pues, ella presente. Comenzaremos con la posición de preparación, en donde se observa la elevación de la escápula. Aquí se van a presentar músculos como lo son el trapecio superior, que van a tener origen en la protuberancia occipital externa, en el tercio interno de la línea curva occipital y en el ligamento cervical posterior. Su inserción va a ser en la clavícula, en el tercio exterior del borde del acromion. Y bueno, otro músculo va a ser el angular del omóplato. Su origen es en las vértebras de C1 a C4, en apófisis transversas. Y su inserción va a ser en la escápula, en el borde vertebral. También es importante mencionar que se van a presentar otros músculos, como lo son el romboide mayor y el menor. Por otra parte, también tendremos la flexión del hombro, que bueno, aquí se van a presentar músculos como lo son el deltoides anterior y medio. Su origen va a ser en la clavícula y en la escápula, en este caso el acromion, y su inserción va a ser en el húmero, en la tuberosidad deltoidea. Se va a presentar también el coracobraquial. Su origen es en apófisis coracoides y su inserción es en cara y borde interno del húmero. Se van a presentar algunos otros músculos, como lo son el pectoral mayor, el supraespinoso en rotación interna y el bíceps braquial. En cuanto a la pronación del antebrazo, se presentarán músculos como el pronador redondo en la cabeza humedal y en la cabeza cubital. Su origen va a ser en el húmero, en el tendón del músculo flexor común de los dedos y en el cúbito, en apófisis coracoides. Su inserción va a ser en el radio, en la parte del eje central y en la cara lateral. Y por otra parte tendremos al pronador cuadrado. Su origen va a ser en el cúbito, una cuarta parte distal de la superficie anterior, y su inserción va a ser en el radio, en la cara anterior distalmente. También es importante mencionar que se presentará el palmar mayor. En la flexión de codo se presentarán músculos como lo son el bíceps braquial, cabeza corta y cabeza larga. Su origen va a ser en la escápula, solo que la cabeza corta va a estar en apófisis coracoides y en la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo. Su inserción va a ser en el radio, en la tuberosidad radial. Por otra parte tendremos al braquial anterior. Su origen va a ser en el húmero, en el eje anterior de los 2/3 distales. Y su inserción va a ser en el cúbito, en apófisis coronoides. Vamos a tener también al supinador largo. Su origen va a ser en el húmero, en la cresta supracondílea, y su inserción va a ser en el radio, proximal a la apófisis estiloides. En la flexión del cuello, como se observa en la imagen, se pueden presentar músculos como lo son el largo del cuello, el escaleno anterior, el escaleno medio, el posterior y por último el esternocleidomastoideo. Siendo más específicos, en el músculo largo del cuello tendremos la porción oblicua superior, que su origen va a ser en las vértebras de C3 a C5 en el tubérculo anterior. Su inserción va a ser en el atlas, en el tubérculo del arco anterior. En cuanto a la porción oblicua inferior, su origen va a estar en las vértebras de T1 a T3 y su inserción va a ser en las vértebras de C5 a C6 en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Y bueno, en ventral vamos a tener que su origen va a ser en las vértebras de T1 a T3 y en las vértebras de C5 a C7. Y su inserción va a ser en las vértebras de C2 a C4. En el músculo escaleno anterior, su origen va a ser en las vértebras de C3 a C6 y su inserción va a ser en la primera costilla, en el tubérculo para el escaleno.
El escaleno medio, que su origen va a ser en las vértebras de C2 a C7 y su inserción va a ser en la primera costilla, pero en la cara superior. Y el escaleno posterior, que va a estar su origen en las vértebras de C4 a C6 y su inserción va a ser en la segunda costilla, pero en la cara externa. En cuanto al músculo esternocleidomastoideo, vamos a tener la porción external. Su origen va a estar en el manubrio, en el anterior superior, y en la porción clavicular, su origen va a estar en la clavícula, en la cara anterior superior. Su inserción de ambas va a estar en apófisis mastoides, en la lateral, y en el occipucio, que va a ser en la mitad lateral de la línea curva occipital superior. En la flexión de tronco tendremos músculos como lo son el recto del abdomen. Su origen va a ser en el pubis, en el tubérculo sobre la cresta y la sínfisis. Su inserción va a ser en las costillas 5 y 7 y en el esternón. También es importante mencionar aquí que se van a presentar músculos como lo son el oblicuo interno y el externo abdominal y el psoas mayor y menor. En la extensión del codo se presentan músculos como lo son el tríceps braquial, la porción de la cabeza larga, lateral y medial. Su origen de la cabeza larga va a ser en la escápula, en la tuberosidad infraglenoidea. En la cabeza lateral va a ser en el húmero posterior. Y la cabeza medial va a estar en el húmero posterior debajo de la cabeza lateral. Su inserción va a estar en el cúbito, en el olecranon. Y otros músculos que se pueden presentar serían el anconio y el extensor común de los dedos. La rotación del tronco, se presentan músculos como el oblicuo externo abdominal. Su origen va a ser en las costillas de la 4 a la 12 y su inserción va a ser en la cresta ilíaca. El oblicuo interno abdominal, su origen va a ser en la cresta ilíaca y en la fascia toracolumbar. Su inserción va a ser en las costillas de la 9 a la 12 en el borde inferior, en las costillas de la 7 a la 9 en los cartílagos y en el pubis, en la línea pectínea. Se presentarán algunos otros músculos como lo son el dorsal ancho, el recto del abdomen y los músculos profundos de la espalda, de solo un lado. En la rotación externa de cadera, y por ejemplificar algunos, se van a presentar algunos músculos como lo son el obturador externo, el interno, el cuadrado plural, el gémino inferior y el gémino superior. Empezando por el obturador externo, su origen va a estar en el isquion y en el pubis, en el agujero obturador y del lado medial. Su inserción va a ser en el fémur, en la fosa trocantérica. En el músculo obturador interno, su origen va a ser en el pubis y en el isquion. Ambos van a estar en la rama inferior y su inserción va a ser en el fémur, en el trocánter mayor. El cuadrado plural, su origen va a estar en la tuberosidad isquiática y su inserción va a ser en el fémur, en el tubérculo del cuadrado. En el piramidal de la pelvis, su origen va a estar en el sacro anterior, en el ilion, en la escotadura ciática y el ligamento socratuberoso. Su inserción va a ser en el fémur, igual en el trocánter mayor. Y el gémino superior, su origen va a estar en el isquion, en la espina, y su inserción va a ser en el fémur, en el trocánter mayor. En el gémino inferior, su origen va a ser en la tuberosidad isquiática y su inserción va a ser en el fémur, en el trocánter mayor. En cuanto al glúteo mayor, su origen va a estar en el ilion, en la línea glútea posterior, en el sacro posterior, el coxis igual posterior y el ligamento sacrotuberoso y en la fascia de dos espinales. Su inserción va a ser en el fémur, en la cresta glútea mayor y la banda iliotibial. La flexión de rodilla, se van a presentar músculos como el bíceps crural en la porción larga y la porción corta. Su origen de la porción larga va a ser en el isquion, en la tuberosidad, y su inserción va a ser en el peroné de la cara externa. En cuanto a la porción corta, su origen va a ser en el ligamento sacrotuberoso y en el fémur, en la línea áspera y en el cóndilo lateral.
y su inserción va a ser en la tibia, en el cóndilo lateral. El semitendinoso, su origen va a ser en la tuberosidad isquiática, en la cara inferiomedial. Su inserción va a ser en la tibia, en la cara medial proximal de la diáfisis y la poneurosis tibial. El semimembranoso, su origen va a tener la tuberosidad isquiática en la cara superior lateral y su inserción va a ser en la tibia, en el cóndilo medial y el fémur en el cóndilo lateral. Y finalmente la extensión de la rodilla. Se van a presentar músculos como el recto anterior, que su origen va a ser en el ilion, en el anteroinferior y el acetábulo posterior. Vamos a tener también el clural, que su origen va a estar en el fémur, en 2/3 partes superiores del eje diafisario. El baxo externo, que su origen va a estar en el fémur, en la línea áspera, trocánter mayor y la línea intertrocantérica. El vasto interno largo, que su origen va a estar en el fémur, en la línea áspera, y los tendones del aproximador mayor y mediano del muslo, y el vasto interno oblicuo, que su origen va a estar en el fémur, igual en la línea áspera, y en el tendón del aproximador mayor del muslo. Es importante destacar que aquí todos estos van a estar insertados en la rótula. Ahora nos gustaría también hablar acerca del modelo o teoría del control motor que se ve implicado. En este apartado vamos a hablar sobre la teoría de los sistemas, teoría de los esquemas de Smith, los modelos de las tres fases de Fitts y Posner y el modelo de sistemas de las tres fases de Bernstein. En el caso de la teoría de los sistemas, esta nos dice que los movimientos o actividades no se van a ver realizados por un solo sistema, sino que al contrario van a surgir de la interacción entre todos estos. En el caso de la actividad de salir de la alberca, vamos a ver implicados el sistema vestibular, que va a mantener el equilibrio para realizar, si bien el movimiento, también para que una vez fuera de la alberca se pueda llegar a la bipedestración y poder iniciar la marcha. En cuanto al sistema musculoesquelético, este va a ser muy importante para generar la fuerza o el impulso suficiente para vencer la resistencia del agua y a su vez vencer el mismo peso corporal. En cuanto al sistema somatosensorial, este nos va a ayudar a la propiocepción para poder realizar de una forma correcta el movimiento. Y por último, el sistema nervioso central, en específico el cerebelo, nos va a ayudar a que el movimiento sea fluido y coordinado. Todos estos sistemas en conjunto son los que ayudarán a poder realizar el movimiento. Ahora vemos de la teoría del esquema de Smith. Este nos dice que los movimientos que realizamos se basan y se ven guiados por esquemas creados y almacenados en el cerebro anteriormente. En este caso vamos a tener implicados el esquema de enderezamiento, que nos va a ayudar a que después del movimiento podamos regresar a una postura erguida, el impulso con los brazos, que va a ser primordial para poder llegar a la orilla de la alberca, el apoyo monopodal, ya que primero se realiza el apoyo con un solo pie y se espera el apoyo del segundo pie, y por último la incorporación inmediata, que se ve relacionada con el enderezamiento, pero que va más ligada al que una vez fuera de la alberca se pueda llegar a una postura en bipedastración erguida para poder iniciar la marcha. Ahora hablemos del modelo de las tres fases de Fitts y Posner. Este nos dice que existen tres fases progresivas principales para poder aprender a realizar un movimiento. Primero tenemos la fase cognitiva, que principalmente se va a basar en la visualización del movimiento y la creación cognitiva de una estrategia para poder realizarlo, además de que este movimiento en un principio va a ir acompañado de bastantes errores. Después vamos a tener la fase asociativa, donde la persona se va a enfocar en poder perfeccionar el movimiento o simplemente poder lograrlo si es que aún no lo hace. Y por último, en la fase autónoma, ya se logra el movimiento, ya se logra hacer de una forma automática
y ahora el enfoque va más en poder mejorarlo y hacerlo de una forma más eficiente, más fluida y más coordinada. Por último, hablemos del modelo de sistema de 3 fases de Bernstein. Este se basa en controlar los grados de libertad. Nos dice que al realizar un movimiento que nos conocemos, se reducen todos los movimientos necesarios para poder realizarlo. Es decir, el movimiento no se realiza de una forma tan fluida o grande, sino que se hace de una forma pequeña con el fin de poder mantener la seguridad de uno mismo. En la fase inicial, los rangos de libertad o los grados de libertad van a estar reducidos y va a ser un movimiento bastante controlado. En la fase avanzada va a comenzar el aumento del rango de movimientos y va a haber un mayor número de articulaciones implicadas. Por último, en la fase experto, todos los grados de libertad necesarios se van a ver implicados, es decir, van a estar completos y el movimiento va a poder ser efectivo y, como mencionaba, fluido. Antes de pasar al plan de intervención, primero realizamos una valoración inicial, la cual se vio conformada por una valoración en general de pares craneales, reflejos, rangos de movimiento pasivos y activos de las articulaciones implicadas, fuerza muscular valorada a través del examen manual muscular, además de la coordinación y la propiocepción. En el caso de los reflejos, el único reflejo que se consideró importante valorar fue el reflejo osteotendinoso rotuliano. En cuanto a la valoración, se encontró que la flexión de cadera estaba ligeramente disminuida por un posible acortamiento de isquiotibiales, ya que esta disminución ocurría al no inhibirlos. En cuanto a la valoración de rotación interna y externa, la interna fue la que se encontró disminuida, y en la valoración de rodilla, la extensión fue la que se encontró ligeramente por debajo del rango normal. En cuanto a la valoración, se encontró... Para la valoración de la fuerza muscular se utilizó el examen manual muscular como herramienta. Primero se valoró el dorsal ancho y posteriormente valoramos la fuerza del tríceps braquial, que será muy importante para poder mantenerse estable una vez que la persona esté fuera del agua, recargándose sobre la orilla de la alberca. Valoramos también la fuerza del bíceps braquial para determinar si había algún desbalance en los músculos involucrados en los movimientos del codo. También se valoró la fuerza del pectoral mayor, ya que este es un músculo involucrado al salir de la alberca. Como parte de la valoración del miembro inferior se valoró la fuerza del psoas ilíaco, ya que este es un músculo que se utiliza para flexionar la cadera al salir de la alberca, y también se valoró la fuerza del cuádriceps, ya que este funcionará para impulsarse fuera del agua. También se valoró la fuerza del tríceps sural por medio de la elevación de talones, que de igual manera funcionará para impulsarse fuera del agua. Se valoró también la fuerza de los isquiotibiales, pues estos también serán importantes para la flexión de la rodilla una vez que la persona esté saliendo del agua. También se valoró la fuerza del glúteo mayor, que será parte esencial para el empuje fuera del agua, y posteriormente valoramos la fuerza del glúteo medio por medio de la abducción de cadera, que nos servirá para el momento en el que la persona quiera abducir la cadera ya estando fuera del agua. El core a ser parte esencial en este movimiento. También valoramos la fuerza del recto abdominal y también la fuerza de los erectores de la columna, que estarán encargados de extender la columna al momento de estarse recargando sobre la orilla. En la prueba de coordinación y propiocepción le pedimos a Leslie que se colocara en sedestación recargándose sobre la camilla y que tocara mi dedo índice con el primer ortejo de su pie por 10 segundos. Con esta prueba estamos evaluando la velocidad, los cambios de posición, la habilidad de la medición de la distancia, la coordinación y la fuerza. En la prueba de coordinación y propiocepción le pedimos a Leslie que se colocara en sedestación recargándose sobre la camilla y que tocara mi dedo índice con el primer ortejo de su pie por 10 segundos. Comenzaremos con ejercicios de sentadillas para fortalecer las piernas y los glúteos. Ahora se aumentará la intensidad realizando las sentadillas con salto para mejorar la potencia y la resistencia en las piernas. Ahora vamos con otro ejercicio que es el puente de glúteos, el cual ayuda a estabilizar la cadera y el core, y esto es muy importante para la salida de la alberca. También el lograr este ejercicio sostenido ayuda a mayor resistencia. También hay otra modalidad que es con la elevación de pierna, y esto ayuda a dar más equilibrio.
Ahora tenemos unos ejercicios de plancha, tanto la plancha básica, que se encarga de fortalecer el abdomen y brindar una buena base para lograr mayor resistencia. También tenemos otra modalidad que es con rotación de cadera. Esto sirve para lograr una mayor movilización y estabilización de la misma. Ahora vamos con distintos tipos de lagartijas. Esta es una forma de preparar a los músculos del pecho y de los brazos para lograr un mayor impulso. Hay distintos tipos de lagartijas. Tenemos las lagartijas de pie, que es una fase básica para llegar a las lagartijas más avanzadas. Tenemos la parte media, que es en una superficie pues más baja que la anterior. Y finalmente las lagartijas de rodilla para lograr un mayor impulso y un mayor esfuerzo en los brazos. Continuamos con los ejercicios de fondos. Aquí se fortalecen directamente músculos como tríceps, que son músculos esenciales para empujar hacia arriba, lo cual es muy importante para el ejercicio que tenemos preparado. También tenemos dos modalidades, los fondos en una superficie más alta, que es algo más básico para la parte difícil, que son los fondos en una superficie baja, que puede ser como una banca. Y este es un movimiento que puedes simular cuando te impulsas desde un borde muy bajo. Seguimos con el ejercicio de elevación de talones, que es esencial para fortalecer el tríceps sural, y esto ayuda para preparar a las piernas para el impulso final desde el borde. Ahora tenemos el ejercicio de Superman, que es esencial para fortalecer la espalda, mejorar el control del torso y es muy importante para mantener el equilibrio al momento de salir del agua. Luego tenemos este ejercicio que son las zancadas, que con este movimiento fortaleces las piernas para lograr tener la potencia necesaria para apoyarse en el borde y poder salir de la alberca. También agregamos este otro ejercicio que es importante para lograr un poco la movilización de la cadera en cuanto a sus rotaciones. También tenemos este otro ejercicio que es ideal para el fortalecimiento de los músculos de la pelvis. Lo que hace es tener dos modalidades, una más sencilla que la otra, y podemos ver que en la segunda modalidad es donde se logra trabajar con mayor intensidad. Luego tenemos este ejercicio preparador, que lo que va a hacer es simular como si estuviera dentro de la alberca, realizando lo mismo que haría si estuviera dentro de ella. Por último tenemos los estiramientos. En este, por ejemplo, se estiran los flexores de cadera. En este otro estiramiento lo que se estiran son los glúteos. Este es otro estiramiento donde se está utilizando el principio de stretching para lograr estirar los músculos isquiotibiales, previamente haciéndose la fatigación del músculo. El último estiramiento que tenemos es el de mariposa, que ayuda a la flexibilidad de los abductores de la cadera. Dentro del plan de intervención tenemos un segmento en donde realizamos ejercicios dentro de la alberca. Estos ejercicios se dividen en dos partes: ejercicios de fortalecimiento muscular y ejercicios de aproximación. Dentro de los ejercicios de fortalecimiento muscular que se realizan en la alberca, vamos a encontrar ejercicios específicos o adaptados a la rutina que ya tiene nuestra paciente, que en este caso es Leslie. Estos ejercicios que ya están en la rutina de nuestra paciente son el nado de crawl y el nado de pecho. Aquí potencializamos y trabajamos con la musculatura de la parte superior, media e inferior, haciendo énfasis en bíceps y tríceps, musculatura abdominal, cuádriceps, glúteo y tríceps sural, que son los músculos involucrados para trabajar la salida de la alberca. Otro de los ejercicios que trabajamos es el paciente en posición sedente y pataleando para mantenerse a flote y poder avanzar. Este ejercicio nos es muy útil para trabajar con la musculatura del core y de las piernas. Al estar en una posición sedente, estamos en una flexión de cadera constante que nos va a ayudar a trabajar la resistencia del psoas ilíaco. La patada nos va a ayudar a trabajar la musculatura de cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y tríceps sural. Los fondos en la orilla de la alberca nos van a ayudar a trabajar la musculatura del tren superior, como lo puede ser el tríceps braquial principalmente, pero también va a involucrar al core para mantener la estabilidad. Y como ejercicio final de la parte de fortalecimiento muscular dentro de la alberca, encontramos una sentadilla con salto que nos va a ayudar a potencializar la fuerza muscular del tren inferior para finalmente utilizar toda la información adquirida y aprendida y desarrollar una salida de la alberca sin hacer uso de la escalera. Los ejercicios de aproximación se basan en el modelo de los 3 sistemas de Bernstein. Aquí vamos a trabajar el rango de movimiento a través de progresiones en los ejercicios. Todos los ejercicios de aproximación o de progresión se van a realizar dentro de la alberca y cerca de la orilla.
El número de repeticiones dependerá de la fuerza y disposición del paciente. En la primera progresión se le va a pedir al paciente que coloque sus manos en la orilla de la alberca, se impulse con un salto y deje que los brazos carguen el peso de su cuerpo. Que se quede en esa posición durante 3 a 5 segundos, baje de nuevo y descanse. A la siguiente progresión se le añade un pequeño giro para que el paciente pueda quedar sentado en la orilla de la alberca. Este pequeño giro que se le agrega nos va a ayudar a trabajar la estabilidad y fuerza del core, ya que para poder lograr ejecutar el giro necesitamos antes hacer una elevación de tronco. Ya que trabajamos la elevación de tronco, podemos pasar a la tercera progresión. Aquí vamos a trabajar igualmente con el impulso del salto para llevar el peso a los brazos y la elevación de tronco para buscar subir la rodilla y apoyarla en la orilla de la alberca. Y finalmente tenemos la cuarta progresión, en la que va a ser el conjunto de todas las progresiones, pero en vez de apoyar la rodilla en la orilla de la alberca, buscaríamos apoyar la planta del pie.